una nueva historia aguarda en las sombras. Bienvenidos a Venganza Perfecta. Antes de encender la luz sobre el misterio de hoy, cuéntenos. ¿Desde qué ciudad nos escuchan en este preciso instante? Silencio ahora. Porque la narración comienza. El día que mi esposa falleció, me arrodillé ante su tumba, sosteniendo a nuestros hijos gemelos en mis brazos temblorosos. Había pensado que, como mínimo, mi propia familia me tendería una mano. Pero no, me dieron la espalda, abandonándonos. Fue en ese momento que mis suegros abrieron sus brazos, acogiéndonos como si fuéramos de su propia carne y sangre. Y fueron esos días oscuros y desgarradores los que me hicieron más fuerte, listo para el contraataque que había estado preparando silenciosamente durante años. Hola, mi nombre es Benjamín Valdivia. Tengo 33 años y vivo en una tranquila zona rural de Jalisco, donde se extienden campos interminables de hierba y el sonido de los caballos relinchando resuena cada mañana. No soy nadie especial, solo un ranchero que trabaja en un rancho de caballos propiedad de un amable anciano llamado Hernán. Mi trabajo es cuidar con todo mi corazón a los caballos de pura raza. Mi vida era sencilla, llena de alegría junto a mi dulce esposa, Carolina, y nuestros adorables gemelos, Noé y Noelia. Nuestro pequeño hogar, aunque no era rico, siempre rebosaba de risas y momentos cálidos. Pero entonces, como una tormenta repentina barriendo los campos, mi vida dio un vuelco cuando Carolina, mi luz, dejó este mundo, dejándome con un dolor indescriptible y 2 hijos demasiado pequeños para comprender su pérdida. Todavía recuerdo vívidamente aquel fatídico día en que el médico me llamó a la habitación, con su voz baja y pesada. Carolina yacía allí, frágil en la cama del hospital, sus ojos aún brillantes pero débiles. Me tomó la mano, susurrando que me amaba, que amaba a Noé, que amaba a Noelia y que yo tenía que ser fuerte por nuestros hijos. Asentí, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Pero por dentro, algo se hizo añicos. El cruel cáncer me la arrebató apenas meses después del diagnóstico, tan rápido que ni siquiera pude prepararme. Carolina falleció en una tarde lluviosa, dejándome de pie en silencio junto a la ventana del hospital, mirando un cielo gris que reflejaba mi corazón. El funeral de Carolina fue sencillo, tal como era ella. Elegí una pequeña iglesia en las afueras donde una vez nos habíamos tomado de la mano y jurado estar juntos, para siempre. Noé y Noelia, de solo 5 años, se aferraban con fuerza a mis manos. Sus ojos inocentes aún no comprendían del todo el dolor. Llevaban los trajes de lana verde que Carolina había tejido ella misma y me preguntaban, ¿dónde está mami, papi? ¿Volverá? Solo podía abrazarlos con fuerza, tratando de ocultar las lágrimas que brotaban. En el espacio silencioso de la iglesia, sentí la presencia de seres queridos, pero también noté una fría distancia que nunca podría olvidar. Mis suegros, Leonardo y Francisca Flores, llegaron temprano esa mañana. Se quedaron a mi lado, sus hombros temblando de dolor. Francisca abrazó a Noé y Noelia con fuerza, las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Leonardo, un hombre de pocas palabras, puso su mano en mi hombro, apretando suavemente como para transmitirme su fuerza. No dijeron mucho, pero sus ojos contenían un amor ilimitado por Carolina, por mí y por sus 2 pequeños nietos. Esa sinceridad calentó mi corazón, aunque solo fuera por un momento. Pero entonces, cuando mis propios padres, Carlos y Lorena Valdivia, llegaron, sentí un escalofrío. Aparecieron como si simplemente estuvieran cumpliendo con una obligación, parados en una esquina con rostros rígidos. Mi madre, Lorena, llevaba un costoso vestido negro, con los labios apretados, sin mirarme a los ojos ni una sola vez. Mi padre, Carlos, estaba de pie con los brazos cruzados, su mirada pasaba sobre mí como si fuera un extraño. No me abrazaron, no consolaron a Noé ni a Noelia, solo intercambiaron unas pocas palabras superficiales con los dolientes antes de irse rápidamente. Me quedé allí, observando sus figuras en retirada, sintiendo como si mi corazón estuviera siendo aplastado. Sabía que nunca habían aceptado a Carolina, nunca la vieron como su nuera. Para ellos, ella era solo la hija de un ranchero pobre. Yo había elegido una deshonra para la prestigiosa familia Valdivia. Los días posteriores al funeral se sintieron como caer en un abismo sin fondo.
Cada mañana me despertaba y miraba el espacio vacío a mi lado en la cama donde solía estar Carolina, y el dolor resurgía. Intenté mantenerme sereno por Noé y Noelia, pero criar a 2 hijos solo me dejó exhausto. Tenía que levantarme a las 4 de la madrugada, prepararles el desayuno, llevarlos a la escuela y luego correr al rancho de caballos para trabajar. Los caballos, que antes eran mi pasión, ahora se sentían como una carga mientras hacía malabares entre el trabajo y el cuidado de mis hijos. Algunas noches me sentaba en la mesa de la cocina mirando una pila de facturas, preguntándome cómo podría seguir adelante. Noé y Noelia, aunque pequeños, parecían sentir mi agotamiento. Se acurrucaban en mis brazos, abrazándome con fuerza como si temieran que yo también desapareciera como su madre. Una vez, Noelia me miró con sus grandes ojos redondos y preguntó, «Papi, ¿mami está enojada porque no fui buena? ¿Por eso nos dejó?» La abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas, diciéndole que su madre los amaba más que a nada. Que solo estaba en un lugar muy lejano, cuidándolos y protegiéndolos. Pero en el fondo, me preguntaba cómo podría reemplazar a Carolina como pilar para estos 2 niños. La presión se hizo más pesada. Empecé a perder el sueño, mi mente estaba cansada, mi cuerpo agotado. Algunos días me quedaba en el establo, sosteniendo las riendas, con la vista nublada por el cansancio. Sabía que no podía seguir así. No podía soportarlo todo solo. En mi desesperación, pensé en recurrir a la única familia en la que me quedaba confiar, mis padres, Carlos y Lorena Valdivia. Nunca había querido pedir ayuda. Para mí, el orgullo era algo que valoraba mucho. Pero por Noé y Noelia, estaba dispuesto a dejar de lado mi ego. Una tarde, conduje hasta la elegante casa de mis padres en las afueras de Guadalajara. Esa casa, con su cerca blanca y su jardín pulcramente cuidado, siempre me pareció extraña, aunque fue donde crecí. Cuando llamé, mi madre, Lorena, abrió la puerta, sus ojos parpadearon con sorpresa, pero sin calidez. «Benjamín, ¿qué haces aquí?», preguntó, con voz fría. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. «Mamá, necesito ayuda. Estoy criando a Noé y Noelia solo. Estoy agotado. Solo espero que tú y papá podáis ayudar un poco. Tal vez cuidar a los niños o cualquier cosa». Lorena me miró, su expresión impasible. «Benjamín, sabes que estamos ocupados. Estamos cuidando a los hijos de Miguel. Tu hermano nos necesita más en este momento. Además, tú elegiste tu camino, ¿no? Cuando te casaste con esa muchacha, se interrumpió, pero yo entendí. Esa muchacha era Carolina, la que nunca aceptaron». Me quedé allí sintiendo como si un cuchillo me hubiera atravesado el corazón. Me volví hacia mi padre, esperando que dijera algo, pero solo negó con la cabeza, su voz baja. «Benjamín, eres un hombre. Tienes que manejar esto tú mismo. No nos molestes». No recuerdo cómo salí de esa casa. Mi mente resonaba con sus frías palabras mezcladas con viejos recuerdos. Desde el momento en que llevé a Carolina a casa para que los conocieran, mis padres la habían rechazado de plano. Dijeron que no era lo suficientemente buena, que una hija de ranchero pobre como Carolina me arrastraría hacia abajo y empañaría el nombre de la familia Valdivia. Siempre se jactaban de Miguel, mi hermano menor, que fue a una escuela prestigiosa y trabajaba en la gran ciudad, aunque yo sabía que nunca tuvo tanto éxito como decían. Para ellos, yo era el hijo fracasado, el que tiró por la borda un futuro brillante para casarse con una muchacha que no estaba a su altura. En el camino de regreso, me detuve en un campo de hierba, apagué el motor y me senté en silencio en el coche. Las lágrimas cayeron. No porque fuera débil, sino porque me sentía completamente solo. Carolina había sido la única que realmente me entendía, siempre tomándome de la mano y diciendo que superaríamos todo juntos. Ahora ella se había ido y me quedaban Noé y Noelia, 2 angelitos que tenía que proteger a toda costa. Pero, ¿cómo, cuando incluso mi propia familia me había dado la espalda? Regresé a casa y abracé a Noé y Noelia con fuerza. Dormían profundamente, sin saber que su padre estaba luchando contra el dolor y la desesperación. En la oscuridad, le susurré a Carolina como si todavía estuviera allí. «¿Qué hago, mi amor?
¿Cómo puedo ser lo suficientemente fuerte para mantener a nuestros hijos a salvo? No hubo respuesta, solo el sonido del viento silbando a través de la ventana, recordándome que el camino por delante sería largo y arduo. No sabía que en esos días más oscuros, un pequeño rayo de luz me estaba esperando. No de mi propia familia, sino de aquellos que nunca esperé que se convirtieran en mi mayor apoyo. Después de ese día, salí de la casa de mis padres con el corazón apesadumbrado. Me sentía como un alma perdida en un campo estéril sin nada a lo que aferrarme. Noé y Noelia eran la única razón por la que no me derrumbé. Pero sabía que no podía seguir solo. Necesitaba a alguien, a cualquiera, que me ayudara a levantarme y seguir adelante. Y entonces pensé en Leonardo y Francisca Flores, los padres de Carolina. Dudé mucho tiempo antes de llamarlos. Leonardo y Francisca vivían en una pequeña casa en lo profundo de la zona rural de Jalisco, donde sinuosos caminos de tierra roja atravesaban campos de trigo y maíz. Carolina me había dicho una vez que sus padres no eran ricos, pero que tenían un gran corazón, siempre dispuestos a compartir lo poco que tenían. Temía convertirme en una carga, pero la imagen de Noé y Noelia con sus ojos inocentes mirándome cada noche no me dejaba otra opción. Cogí el teléfono, con las manos temblorosas, y marqué su número. Benjamín, la voz de Francisca llegó, cálida, pero teñida de preocupación. ¿Pasa algo, querido? Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Mamá, no sé cómo decir esto, pero estoy realmente en apuros. Yo. No puedo cuidar de Noé y Noelia solo. Necesito ayuda. Hubo una pausa al otro lado. Luego Francisca habló, con la voz ahogada por la emoción. Benjamín, no necesitas decir nada más. Solo trae a los niños aquí. Nuestra casa es tu casa. Sus palabras fueron como una brisa cálida, aliviando el gélido agarre alrededor de mi corazón. Empaqué algo de ropa para mí y los niños, la cargué en la vieja camioneta y conduje directamente a la casa de Leonardo y Francisca. El viaje duró más de 1 hora, pero pareció una eternidad. Estaba ansioso, preguntándome si estaba haciendo lo correcto, si me estaba aprovechando de su amabilidad. Pero cuando llegué a la pequeña casa de madera con su porche cubierto de enredaderas, Francisca ya estaba allí, con los brazos abiertos, sus ojos brillando de sinceridad. Entra, Benjamín, dijo, abrazándome con fuerza como si fuera su propio hijo. Leonardo estaba detrás de ella, su cabello plateado caía sobre su frente, ofreciendo una sonrisa amable. Se adelantó, me dio una palmada en el hombro y luego se agachó para abrazar a Noé y Noelia, quienes se acurrucaron en sus brazos como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. La casa de Leonardo y Francisca no era grande. Solo una casa de madera de 2 dormitorios con suelos que crujían y un ligero olor a pan recién horneado que emanaba de la cocina. Pero desde el momento en que entré, sentí una calidez que había perdido desde el fallecimiento de Carolina. Francisca fue inmediatamente a la cocina, preparando una cena sencilla pero sustanciosa, puré de patatas, frijoles guisados y un plato de pollo frito dorado. Noé y Noelia, que habían estado retraídos después de aquellos días de luto, comenzaron a charlar mientras Francisca compartía historias sobre la infancia de Carolina, sobre cómo solía correr por los campos persiguiendo conejos. Carolina se parecía mucho a la pequeña Noelia, dijo Francisca, revolviendo el cabello de Noelia, con los ojos brillantes. Solo mira cómo sonríe. Es igual que la de su madre. Me senté allí observando la escena y sentí que mi corazón se ablandaba. Pero al mismo tiempo, el dolor resurgió al darme cuenta del marcado contraste entre mis suegros y mis propios padres. Carlos y Lorena nunca habían abrazado a Noé o Noelia así, nunca se habían sentado a contarles historias o simplemente a preguntarles cómo estaban. Siempre mantenían la distancia, como si los niños fueran la prueba de mi error al casarme con Carolina. Pero aquí, en esta pequeña casa, Leonardo y Francisca me trataron no solo como un yerno, sino como un verdadero hijo. En los días que siguieron, me mudé oficialmente con mis suegros. Se negaron a que pagara el alquiler o cubriera ningún gasto, a pesar de mi insistencia. Benjamín, eres familia. Pase lo que pase, perteneces aquí, dijo Leonardo, con voz firme. La familia no lleva la cuenta.
Francisca se encargó del cuidado de Noé y Noelia como una verdadera madre. Cada mañana se levantaba temprano para preparar el desayuno, generalmente tostadas con mermelada de fresa casera, y le hacía trenzas a Noelia mientras le enseñaba a Noé a atarse los cordones de los zapatos. Leonardo, a pesar de su edad, llevaba pacientemente a los niños a la escuela en su vieja camioneta. Un día lo vi sentado bajo un roble en el patio, enseñándole a Noé a tallar un pequeño barco de madera mientras Noelia lo coloreaba con entusiasmo con crayones. Al ver esa escena, no pude contener las lágrimas. Esto era lo que Carolina siempre había querido, que nuestros hijos crecieran rodeados de amor en momentos sencillos pero significativos. Seguí trabajando en el rancho de caballos de Hernán. El trabajo seguía siendo agotador, pero al volver a casa cada tarde ya no me sentía solo. Francisca siempre tenía un plato de comida caliente esperándome en la mesa, y Leonardo se sentaba conmigo a tomar café, compartiendo historias sobre su juventud y cómo él y Francisca habían construido su vida desde la nada. Esas historias no solo me ayudaron a olvidar mi agotamiento, sino que también me dieron un renovado sentido de fortaleza, la fortaleza de la familia. Pero no siempre me sentía a gusto. Algunas noches, cuando Noé y Noelia dormían profundamente, me sentaba solo en el porche, mirando los campos oscuros. El dolor de perder a Carolina persistía como una herida que nunca sanaba. Y entonces, los recuerdos de la frialdad de mis padres resurgían, dejando un sabor amargo. Recordé la última vez que les rogué ayuda, la indiferencia en los ojos de Lorena, el tono distante en la voz de Carlos. El contraste entre el amor de Leonardo y Francisca y la distancia de mis padres me hacía sentir agradecido y desconsolado a la vez. Una noche, mientras estaba sentado en el porche, Francisca salió con una manta vieja y la puso sobre mis hombros. «Hace frío aquí fuera, Benjamín», dijo, y luego se sentó a mi lado. No dije nada, solo bajé la cabeza. «¿En qué piensas, querido?» «Si puedes compartirlo conmigo», preguntó con amabilidad. Suspiré, mi voz baja. «Yo no entiendo por qué mis propios padres me tratan así. He intentado hacer todo bien, pero para ellos nunca soy lo suficientemente bueno. ¿Y ustedes? Me tratan como a su propio hijo, aunque solo soy su yerno. No sé cómo pagarles». Francisca puso su mano sobre la mía, sus ojos amables pero resueltos. «Benjamín, no nos debes nada. Eres el esposo de Carolina, el padre de Noé y Noelia. Para nosotros, ya eres parte de esta familia, y la familia no necesita ser pagada. Solo el amor es suficiente». Sus palabras fueron como una llama que calentó mi corazón. La miré, luego miré hacia los campos donde la luz de la luna proyectaba rayos plateados sobre el suelo. En ese momento, hice un voto silencioso a mí mismo, a Carolina, y a Leonardo y Francisca. Un día, cuando fuera lo suficientemente fuerte, les pagaría. Cuidaría de ellos, los honraría como ellos habían abierto sus brazos para salvarme a mí y a mis hijos en nuestros días más oscuros. Haría todo lo posible para asegurar que Noé y Noelia crecieran en una familia completa, incluso sin su madre a su lado. La familia Flores, a pesar de su vida sencilla, siempre rebosaba de amor. Su modesta casa de madera, con sus comidas humildes y sus tardes reunidos alrededor de la chimenea, era un mundo aparte de la fría indiferencia del hogar de los Valdivia. Recordé las extravagantes fiestas que mis padres biológicos solían dar, donde se jactaban de Miguel y sus logros, que yo sabía que eran exagerados. Para ellos, el orgullo y las apariencias lo eran todo. Pero aquí, en esta casa, aprendí que el verdadero valor reside en la conexión y el compartir. Esos meses, aunque difíciles, me enseñaron muchas lecciones. Empecé a aprender a administrar mis finanzas, rastreando meticulosamente cada centavo de mi escaso salario para asegurar que fuera suficiente para mis hijos y para contribuir a los gastos del hogar. Estaba agradecido por cada comida que Francisca preparaba, por cada viaje que Leonardo hacía para llevar a los niños a la escuela. Y lo más importante, cultivé una determinación feroz. Tenía que construir una vida mejor, no solo para Noé y Noelia, sino también para Leonardo y Francisca, que me habían dado un hogar cuando pensé que lo había perdido todo. Sabía que el camino por delante sería largo, pero con el amor de la familia Flores, empecé a creer que podía lograrlo.
No defraudaría a Carolina, ni dejaría sufrir a quienes me amaban. Esa fue una promesa que grabé profundamente en mi corazón, y estaba decidido a hacerla realidad. Sabía que necesitaba un gran avance, una oportunidad para cambiar no solo mi vida, sino también las vidas de Noé, Noelia y aquellos que me habían acogido. Y esa oportunidad, nunca imaginé que llegaría tan rápido, de una manera que nunca podría haber anticipado. Una mañana de principios de otoño, mientras las brisas frescas comenzaban a soplar por los campos de Jalisco, el señor Hernán me llamó a su pequeña oficina en la esquina del rancho. Era un hombre curtido, su rostro marcado con arrugas de años bajo el sol. Pero sus ojos siempre irradiaban sinceridad. Benjamín, dijo, con voz baja. Hay una feria de caballos en Tlaquepaque este fin de semana. Quiero que vengas conmigo. Eres el mejor que tenemos en el cuidado de caballos. Te necesito allí para exhibir algunos de nuestros potros. Me sorprendió, ya que el señor Hernán rara vez me sacaba del rancho. Mi trabajo generalmente se centraba en los establos, no en eventos importantes como la Feria del Caballo de Tlaquepaque, donde se reunían personas adineradas, comerciantes de caballos e inversores. Asentí, aunque mi corazón estaba lleno de inquietud. No estaba acostumbrado a las multitudes, los trajes pulidos o las conversaciones elocuentes. Pero sabía que era una oportunidad para aprender y no quería defraudar al señor Hernán. Cuando llegó el día de la feria, me puse la camisa más limpia que Francisca me había planchado cuidadosamente, me puse un viejo sombrero de paja y seguí al señor Hernán a Tlaquepaque. La feria bullía de energía, el sonido de los caballos relinchando se mezclaba con risas y charlas, el olor a heno se combinaba con el aroma de la comida de los puestos. Se exhibían caballos de pura raza, sus pelajes brillaban bajo el sol, y la multitud aplaudía cada vez que uno galopaba. Me quedé junto al señor Hernán, ayudándole a presentar algunos de nuestros potros, respondiendo preguntas de los clientes sobre su cuidado y entrenamiento. Lo hice de forma natural porque para mí, los caballos no eran solo trabajo. Eran mi pasión. Mientras revisaba los cascos de un potro, escuché una voz profunda y cálida detrás de mí. Manejas esos caballos con mucho cuidado. No mucha gente presta atención a los detalles así. Me di la vuelta para ver a un hombre mayor de pelo plateado vestido con un traje sencillo pero elegante. Se presentó como Claudio Montes, un inversor retirado que todavía sentía pasión por la industria de las carreras de caballos. Me sentí un poco nervioso, no acostumbrado a que me notaran, pero el señor Montes sonrió, sus ojos agudos pero amigables me tranquilizaron. Empezamos a hablar, y rápidamente me di cuenta de que no era como los demás en la feria. No presumía ni intentaba imponer su autoridad. En cambio, me preguntó sobre cómo cuidaba a los caballos, los desafíos que enfrentaba e incluso sobre mi vida. No tenía la intención de compartir mucho, pero algo en él me hizo abrirme. Le hablé de Carolina, del dolor de perderla, de Noé y Noelia, y de cómo estaba haciendo todo lo posible para mantener unida a nuestra pequeña familia. Escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente y haciendo preguntas reflexivas. Cuando terminé, me miró, su mirada parecía ver a través de mi alma. «¿Tienes agallas, Benjamín?», dijo. «Y tienes talento. He estado en esta industria el tiempo suficiente para reconocer a alguien con potencial. ¿Alguna vez has pensado en empezar tu propio rancho de caballos?». Su pregunta me dejó atónito. ¿Empezar mi propio rancho de caballos? Era un sueño que nunca me había atrevido a tener. Solo era un ranchero que se las arreglaba con un salario modesto. Negué con la cabeza, esbozando una sonrisa irónica. «Señor Montes, no tengo el dinero y no tengo a nadie que me respalde. Sé cómo cuidar caballos, pero empezar un rancho, eso está fuera de mi alcance». Él sonrió, impávido. «Benjamín, el dinero no es el mayor problema. La voluntad y el talento son lo que importa. Quiero ayudarte. Invertiré una suma para que empieces. No una fortuna, pero suficiente para que lo intentes». «¿Qué dices?». Me quedé allí, incapaz de creer lo que oía. Un extraño a quien conocía desde hacía menos de una hora me estaba ofreciendo ayuda para alcanzar el mayor sueño de mi vida. Quería decir que sí de inmediato, pero el miedo me detuvo.
Miedo al fracaso, miedo a defraudar al señor Montes, miedo a no ser lo suficientemente bueno para hacer realidad esta oportunidad. Le di las gracias, le pedí su número de teléfono y prometí pensarlo. Esa noche, volví a casa, con la mente en un torbellino. Noé y Noelia jugaban en el patio mientras Francisca cocinaba en la cocina. Me senté con Leonardo en la mesa del comedor y le conté la historia sobre el señor Montes. No sé si debería aprovechar esta oportunidad, dije, con la voz temblorosa. Si fracaso, podría perderlo todo. No quiero decepcionarlos a ustedes, a mamá o a los niños. Leonardo me miró, sus ojos firmes. Benjamín, la vida es una apuesta, pero si no te atreves a intentarlo, nunca sabrás si podrías haber ganado. Carolina siempre creyó en ti. Quería que vivieras plenamente para ti y para los niños. Sé fuerte, hijo. Francisca, que escuchó la conversación, salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Benjamín, dijo, sé que tienes miedo, pero ya has superado mucho, ¿no es así? No te rendiste cuando perdiste a Carolina, cuando criabas a los niños solo. Tienes talento y ahora alguien quiere ayudarte. No dejes que el miedo se interponga en tu camino. Sus palabras fueron como una ráfaga de viento que despejó la niebla en mi mente. Me quedé despierto toda la noche pensando en Carolina, en los sueños que solíamos compartir. Ella siempre decía que yo podía hacer más de lo que pensaba. Eres el mejor con los caballos, Benjamín, decía, con los ojos brillantes. Algún día tendrás tu propio rancho. Miré al cielo estrellado, sintiendo como si ella estuviera allí, animándome. Y tomé mi decisión. Aprovecharía esta oportunidad. A la mañana siguiente, fui al rancho del señor Hernán, con el corazón apesadumbrado pero lleno de resolución. Llamé a la puerta de su oficina, respiré hondo y dije, «Señor, me gustaría renunciar. Yo quiero intentar empezar mi propio rancho de caballos». El señor Hernán me miró, sus ojos parpadearon con sorpresa, luego se suavizaron con pesar. «Eres el mejor que tenemos, Benjamín», dijo. «No quiero perderte, pero si este es tu sueño, te apoyo. Si necesitas algo, ven a buscarme. Mi puerta siempre está abierta». Le di las gracias, sintiendo como si me hubieran quitado un peso de encima. Aunque mi familia biológica me había dado la espalda, me di cuenta de que la vida todavía ofrecía personas dispuestas a echar una mano, el señor Hernán, el señor Montes y especialmente, Leonardo y Francisca. Unos días después de despedirme del señor Hernán, quedé con el señor Claudio Montes en un pequeño café de Tlaquepaque. Sentado frente a él con mi camisa gastada y mis botas polvorientas, me sentí pequeño en presencia de este hombre de pelo plateado con ojos agudos y perspicaces. El señor Montes no se anduvo con rodeos. Después de preguntarme más sobre mis planes, dejó su taza de café y dijo claramente, «Benjamín, voy a invertir 17 millones de pesos en ti para que empieces tu propio rancho de caballos. A cambio, quiero el 30% de las acciones. Esto no es un regalo. Es una apuesta. Creo en ti, pero tienes que demostrar que no elegí a la persona equivocada». 17 millones de pesos. La cifra resonó en mi cabeza como una campana, a la vez emocionante y aterradora. Nunca había tenido tal suma en mis manos, nunca imaginé que tendría la oportunidad de convertir mi sueño en realidad. Asentí, tratando de mantener la voz firme. «Gracias, señor Montes. No lo decepcionaré». Con la inversión del señor Montes, comencé mi viaje empresarial. Encontré una pequeña parcela de tierra en las afueras de Tlaquepaque. No era muy grande, pero suficiente para construir un establo modesto. Clavé tablones de madera, levanté cercas y construí un lugar para criar caballos con mis propias manos. Cada golpe de martillo, cada gota de sudor que caía al suelo era un recordatorio de que esta era mi única oportunidad. No podía fallar. Usé parte del dinero para comprar algunos potros asequibles, de los que los ranchos más grandes pasaban por alto. No eran puras sangres caros, pero creía que con el cuidado y el entrenamiento adecuados, podrían llegar a ser valiosos. Sin embargo, la realidad me enseñó rápidamente que los sueños nunca son fáciles. El costo de criar caballos era más alto de lo que había imaginado.
alimento, medicinas, equipo y la contratación de algunos trabajadores temporales para ayudar. Cada factura que se apilaba en la mesa se sentía como una puñalada, un recordatorio de que los 17 millones de pesos del señor Montes podrían agotarse más rápido de lo que pensaba si no tenía cuidado. Desarrollé una rutina de levantarme a las 4 de la madrugada cuando el cielo todavía estaba completamente oscuro. Alimentaba a los caballos, limpiaba los establos, revisaba su salud y los entrenaba yo mismo. El trabajo era tan agotador que algunos días sentía que mi cuerpo podría rendirse. Mis manos sangraban por tirar de las riendas. Mi espalda dolía por acarrear fardos de heno. Algunas tardes, mientras la luz dorada del sol bañaba los campos, me quedaba quieto, observando a mis jóvenes caballos, preguntándome si estaba en el camino correcto o persiguiendo una quimera. Pero cada vez que el agotamiento y la duda se apoderaban de mí, las imágenes de Noé y Noelia aparecían en mi mente. Recordaba sus sonrisas mientras corrían por el patio de Leonardo y Francisca, la mirada alentadora de Francisca mientras me ponía un plato de comida caliente, la firme palmada de Leonardo en el hombro mientras decía, «Lo lograrás, Benjamín». Esos momentos eran el único combustible que me mantenía en marcha. No estaba haciendo esto solo por mí, sino por mis hijos, por la familia Flores y por Carolina, que siempre creyó que podría lograr algo grande. Pero entonces un contratiempo golpeó mis esperanzas como un puñetazo. Una mañana, mientras entrenaba a una joven yegua en la que tenía grandes expectativas, una yegua castaña llamada Starlit con un pelaje brillante, de repente tropezó durante una carrera. Su relincho de dolor resonó y corrí hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza. Starlit yacía en el suelo, su pata delantera hinchada e incapaz de mantenerse en pie. Llamé al veterinario de inmediato, pero la mala noticia llegó como una tormenta. Tenía un hueso roto y sus posibilidades de una recuperación completa eran escasas. Me senté en medio del establo, con la cabeza entre las manos, sintiendo como si mi mundo se hubiera derrumbado. Starlit no era solo un caballo. Era mi esperanza, la prueba de que podía convertir la inversión del señor Montes en realidad. Había invertido tanto tiempo, esfuerzo y dinero en ella. Y ahora todo parecía desvanecerse. Las lágrimas cayeron, no por debilidad, sino por la sensación de haber fallado. Al señor Montes, a la familia Flores y a mí mismo. En ese momento, escuché pasos. Apareció el señor Montes, su figura alta y delgada proyectando una sombra en el suelo. Rápidamente me sequé las lágrimas tratando de levantarme, pero él levantó una mano para detenerme. «Siéntate, Benjamín», dijo, su voz tranquila, pero sin un atisbo de reproche. Se sentó a mi lado, mirando a Starlit mientras el veterinario la atendía. «El fracaso es el precio de la experiencia», dijo. «Si no puedes superar esta lección, nunca te mantendrás firme en este negocio. Los caballos, como la vida, no siempre salen como planeas, pero los buenos no son los que nunca fallan. Son los que se levantan de nuevo». Sus palabras fueron como un rayo de luz que atravesó la oscuridad. Lo miré, sintiéndome avergonzado y agradecido a la vez. No me regañó ni retiró su inversión. Me demostró que el fracaso era parte del viaje. Asentí, apretando los puños, decidido a no dejar que este momento me derrotara. En los días que siguieron, llegó otra sorpresa. El señor Hernán, mi antiguo jefe, visitó el rancho. Trajo galletas caseras de su esposa y un viejo cuaderno lleno de años de su experiencia en la gestión de ranchos. «Lo estás haciendo bien, Benjamín», dijo, su voz llena de aliento. «Pero dirigir un rancho no se trata solo de cuidar caballos. Necesitas saber cómo equilibrar los gastos, elegir a las personas adecuadas para trabajar y mantener tu espíritu fuerte». Pasó la tarde compartiendo consejos invaluables, desde opciones de alimentación rentables hasta la detección temprana de signos de enfermedad en los caballos. Su ayuda, aunque pequeña, fue un poderoso impulso para mi moral. A partir de esos fracasos y alientos, forjé gradualmente mi resiliencia. Aprendí a aceptar la pérdida, a levantarme después de cada caída. Starlit no pudo recuperarse para las carreras, pero la cuidé diligentemente, esperando que algún día pudiera ser un caballo sano para otros propósitos. Seguí trabajando, seguí aprendiendo y comencé a ver una tenue luz al final del camino.
Mi pequeño rancho, aunque todavía tosco, se estaba convirtiendo lentamente en un lugar de promesas. Cada día me levantaba antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo de Jalisco. Entraba al establo, respirando el aroma del heno y la tierra húmeda, sintiendo mi corazón latir al ritmo de la respiración de los caballos. Había aprendido a gestionar mi tiempo de forma más estricta, dividiendo las tareas en partes más pequeñas para evitar sentirme abrumado. Cuidaba de cada joven caballo con la misma atención meticulosa que le dedicaba a Noé y Noelia. Pasaba horas entrenándolos, observando cada zancada, cada movimiento de sus colas, buscando formas de liberar su potencial. En esos momentos, viéndolos galopar por el pequeño campo, sentía un orgullo silencioso, como si estuviera construyendo algo más grande que yo mismo. Después de meses de lucha, esos esfuerzos comenzaron a dar sus frutos. Una tarde, llevé a Dusty, un semental gris plateado, a una pequeña carrera local. No era un gran evento como la feria de Tlaquepaque, solo una competencia para pequeños ranchos de la zona. No esperaba mucho, solo esperaba que Dusty tuviera la oportunidad de probarse a sí mismo y que yo pudiera aprender más. Pero cuando comenzó la carrera, me paré junto a la cerca, con el corazón latiendo con fuerza, viendo a Dusty avanzar, superando a los competidores con una fuerza que no había anticipado. Cuando cruzó la línea de meta en tercer lugar, la multitud aplaudió y me quedé allí atónito, apenas creyendo lo que veía. Fue mi primera victoria, aunque modesta, pero para mí fue como un rayo de sol atravesando nubes oscuras. La noticia del desempeño de Dusty se extendió rápidamente por la unida comunidad de criadores de caballos de Jalisco. Mi nombre, Benjamín Valdivia, comenzó a mencionarse no como un peón contratado, sino como un prometedor entrenador de caballos. Las oportunidades de asociación y negocio comenzaron a llegar poco a poco. Una mañana, mientras limpiaba los establos, un hombre de mediana edad se acercó al rancho. Se presentó como el dueño de un pequeño rancho en las afueras y me pidió que entrenara a uno de sus potros. «He oído hablar de tu Dusty», dijo, con los ojos llenos de confianza. «Tienes talento. Quiero ver qué puedes hacer con mi caballo». Apenas podía creer lo que oía. Por primera vez, alguien me había buscado, confiado en mí y estaba dispuesto a pagar por mis habilidades. Acepté, aunque por dentro me preocupaba cumplir con las expectativas. Pero mientras el hombre se iba, me quedé en el establo, agarrando las riendas con fuerza, sintiendo como si una nueva puerta se acabara de abrir. Poco después, algunos otros se me acercaron, preguntando sobre la compra de caballos o contratándome para entrenar los suyos. Los ingresos comenzaron a llegar. No mucho, pero suficiente para cubrir algunos gastos y aliviar la presión financiera. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Estos cambios no solo ocurrieron en el rancho. Noé y Noelia, ahora un poco mayores, se convirtieron en una parte integral de mi vida aquí. Los fines de semana, cuando no tenían escuela, correteaban por el rancho, llevando pequeños cubos para ayudarme a alimentar a los caballos. A Noé le encantaba estar a mi lado, aprendiendo a cepillar a Ember, uno de los caballos, mientras Noelia se posaba en la cerca, garabateando dibujos coloridos de los caballos. Un día, Noelia me entregó un dibujo de un caballo de pelaje dorado con un hombre con sombrero de paja, de pie junto a dos niños pequeños. «Este eres tú, Noé y yo», dijo, radiante. «Somos un equipo, ¿verdad, papi?» La abracé, con lágrimas en los ojos. «Así es, cariño. Somos un equipo». Al ver a Noé y Noelia crecer en medio de estas dificultades, me di cuenta de que, a pesar de las luchas materiales, tenían un hogar. No solo con Leonardo y Francisca, sino aquí, entre los establos y los campos. El rancho no era solo mi sueño. Era un lugar donde quería que mis hijos aprendieran que la vida, aunque dura, siempre vale la pena luchar por ella. Leonardo y Francisca, al ver mi progreso, no podían ocultar su orgullo. Una noche, cuando volví a casa, Francisca me llevó al porche donde ella y Leonardo tomaban té. «Benjamín», dijo, con los ojos brillantes. «Hoy oí a los vecinos hablar de ti. Decían que estás haciendo algo grande con ese rancho. Estoy tan orgullosa». Leonardo asintió, añadiendo, «No eres solo nuestro yerno. Eres nuestro hijo».
Sus palabras me dejaron sin habla. Incliné la cabeza, tratando de ocultar mis emociones. No sé cómo agradecerles a ambos, dije. Sin ustedes, los niños y yo no habríamos llegado hasta hoy. Francisca tomó mi mano, su voz suave. No digas eso. Somos familia. Sus palabras me llenaron de una felicidad indescriptible. En los días que siguieron, mi vida pareció tomar colores más brillantes. Un día, el señor Montes visitó el rancho. Entró, inspeccionando los establos, sus ojos agudos teñidos de satisfacción. «Lo estás haciendo bien, Benjamín», dijo, deteniéndose para acariciar a Dusty. «He oído hablar de tu victoria en la carrera. Es un buen comienzo, pero recuerda, esto es solo el principio. La reputación es lo que hace que los clientes vuelvan. Sigue trabajando duro y llegarás lejos». El aliento del señor Montes fue como una ráfaga de viento que avivó mi resolución. Sabía que no solo había invertido dinero en mí. Había invertido su confianza y estaba decidido a no defraudarlo. Al final del día, mientras el sol se ponía, me quedé en el establo, rodeado por el aroma del heno y el sonido de los caballos relinchando. Dejé escapar un suspiro de alivio, sintiendo como si me hubieran quitado un peso de encima. El camino por delante aún era largo y los desafíos esperaban. Pero al menos había dado mis primeros pasos sólidos. Miré hacia los campos donde el atardecer pintaba el cielo de dorado y le susurré a Carolina, ¿ves, amor? Lo estoy haciendo por ti, por nuestros hijos y por nuestra familia. En los días siguientes a la victoria de Dusty, mi pequeño rancho comenzó a dar nuevos pasos. Puse todo mi corazón en entrenar a Ember, la yegua que Noé adoraba. Era una yegua con un pelaje rojo fuego y profundos ojos negros que brillaban como el carbón. Vi su fuerza latente desde nuestras primeras sesiones de entrenamiento. Pasaba horas cada día trabajando con ella, perfeccionando sus zancadas, enseñándole a sortear pequeños obstáculos. Entonces surgió una oportunidad cuando se celebró una carrera más grande en el condado vecino, atrayendo a ranchos de todo Jalisco. Inscribí a Ember sin atreverme a esperar demasiado. Pero en el fondo, creía que podía hacer algo especial. El día de la carrera, me paré junto a la valla, con las manos apretadas, el corazón latiendo con fuerza. Cuando sonó el pistoletazo de salida, Ember se lanzó hacia adelante, con zancadas potentes y decididas. La multitud vitoreaba, y apenas podía respirar mientras la veía adelantar a un competidor tras otro. Cuando Ember cruzó la línea de meta en segundo lugar, grité, incapaz de contener mis emociones. No fue solo la victoria de Ember. Fue la mía. Un triunfo nacido de meses de agotamiento, noches sin dormir y la fe que había depositado en mí mismo. La noticia del éxito de Ember se extendió como la pólvora por las llanuras secas. El periódico local comenzó a mencionar mi nombre, Benjamín Valdivia, como una historia inspiradora. Un hombre que empezó sin nada, perdió a su esposa, crió a 2 hijos solo y ahora era el dueño de un prometedor rancho de caballos. Una mañana, mientras alimentaba a los caballos, apareció una joven reportera del periódico local. Llevaba una cámara y una sonrisa amable, preguntando por mi viaje. Me sentí torpe, poco acostumbrado a la atención, pero me abrí sobre Carolina, Noé y Noelia. Los días difíciles y cómo la familia Flores y el señor Montes me habían ayudado a levantarme de nuevo. Cuando se publicó el artículo, la gente empezó a llamar a mi lugar Rancho Valdivia, como si se hubiera convertido en un nombre de confianza en la comunidad de cría de caballos de Jalisco. Me sentí orgulloso pero también asombrado. Apenas unos meses antes, era un hombre desesperado, inseguro de lo que traería el mañana. Ahora tenía un pequeño rancho, una reputación creciente y unos ingresos modestos que me permitían respirar más tranquilo. Pero justo cuando empezaba a ver un rayo de luz, una sombra de mi pasado regresó inesperadamente, mi familia biológica. Esa tarde, mientras revisaba las vallas alrededor del establo, un coche elegante se detuvo en la puerta. Entrecerré los ojos e inmediatamente reconocí el coche de mis padres, Carlos y Lorena Valdivia. Salieron junto con Miguel, mi hermano menor, a quien no había visto desde el funeral de Carolina. Me mantuve erguido, tratando de mantener la calma, pero por dentro se agitaba una tormenta de emociones. ¿Qué hacían aquí?
después de años de frialdad, después de darme la espalda cuando más los necesitaba. ¿Por qué aparecían ahora? Benjamín, comenzó Lorena, su voz artificialmente dulce. Hemos oído que te va bien. Solo queríamos visitarte, ver cómo estáis tú, Noé y Noelia. Asentí cortésmente, invitándolos a pasar. Noé y Noelia jugaban en el patio, y cuando vieron a sus abuelos, dudaron, no corrieron a abrazarlos como lo hacían con Leonardo y Francisca. Los conduje a la pequeña casa cerca del rancho donde los niños y yo nos quedábamos cuando no estábamos con mis suegros. Carlos miró a su alrededor, sus ojos recorriendo las sencillas paredes de madera como si evaluara el valor del lugar. Este rancho parece decente, dijo, su tono intentando ser cálido, pero con un trasfondo de condescendencia. Eres mi hijo. Pase lo que pase, debes recordar tus raíces. La familia es lo más importante, ¿sabes? Me senté allí, con las manos agarrando el borde de la mesa, sintiendo como si mi pecho estuviera siendo aplastado. Raíces, familia. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una broma amarga. Recordé el día que estuve en su puerta, suplicando ayuda después de la muerte de Carolina, cuando Noé y Noelia eran demasiado pequeños para entender su pérdida. En aquel entonces, Carlos me había mirado con ojos fríos, diciéndome que lo manejara como un hombre. Ahora, mientras el rancho Valdivia ganaba reconocimiento y la prensa me aclamaba como una historia inspiradora, aparecían hablando de familia como si nunca se hubieran alejado. Lorena, con su costoso vestido de seda y su cabello meticulosamente peinado, intervino, su voz dulce pero cargada de reproche. Benjamín, de verdad, dijo, jugueteando con su bolso de cuero brillante como para ocultar su inquietud. No nos has visitado en mucho tiempo. Hemos estado preocupados por ti. Has estado ocupado con el rancho, pero la familia sigue siendo donde perteneces, ¿no es así? La miré, luchando por mantener la compostura. Pero por dentro, la ira crecía. ¿Preocupados por mí? ¿Cuándo se habían preocupado? Cuando estaba agotado de trabajar y criar a 2 hijos solo. Cuando llamé a su puerta, suplicando ayuda solo para encontrar indiferencia. Quería gritar, liberar los años de resentimiento acumulado. Pero miré a Noé y Noelia sentados en silencio en un rincón, sus grandes ojos observándome con preocupación. Por ellos, tenía que mantener la calma. Pero Miguel, mi hermano, parecía decidido a presionar más. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, su sonrisa forzada no lograba ocultar su tensión. Benjamín, dijo, tratando de sonar amigable. He oído que a tu rancho le va genial. La carrera de Guadalajara, el artículo en El Informador. Realmente estás causando sensación. Estaba pensando que tal vez podríamos trabajar juntos. Tengo algunas ideas. Con un poco de capital, podríamos expandirnos. Hermanos trabajando juntos, seríamos imparables. Miré a Miguel y por primera vez vi la falsedad en sus ojos. Miguel, a quien mis padres siempre promocionaban como su orgullo, pero yo sabía que había fracasado en sus negocios en la ciudad. Ahora estaba aquí no para felicitarme, sino para aprovecharse. La presión de ellos se hizo más pesada, como un muro invisible que me encerraba. Carlos seguía hablando del deber familiar. Lorena suspiraba, culpándome por mantener la distancia, y Miguel repetía su propuesta de asociación con creciente urgencia. Me sentí acorralado, mi corazón latiendo con fuerza, mi mente llena de ira y decepción. En ese momento, una voz pequeña pero decidida rompió el aire sofocante. Noé, mi hijo de 7 años, se levantó de su silla de madera, con los puños apretados, los ojos ardiendo de determinación. «¿A ustedes no les importa papá?», dijo, su voz temblorosa pero resuelta como una pequeña llama que arde en una tormenta. Cuando mamá murió, papá vino a pedirles ayuda, pero no lo quisieron. Solo les importaba el tío Miguel. Ahora que a papá le va bien, aparecen. Solo quieren su dinero. La habitación quedó en silencio, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Miré a Noé, atónito por el coraje de mi hijo. Su desordenado cabello castaño y sus ojos claros se mantenían desafiantes, pequeños pero inflexibles, como si llevaran el espíritu indomable de Carolina.
En su mirada vi a mi esposa. Su honestidad, su negativa a doblegarse ante la injusticia, su valentía frente al engaño. Mi corazón dolió de orgullo y tristeza a la vez, al darme cuenta de que un niño de 7 años había dicho las palabras que yo debería haber dicho hace mucho tiempo. Carlos y Lorena palidecieron. Carlos abrió la boca pero no pudo hablar, mirando a Noé con una mezcla de ira y vergüenza. Lorena agarró su bolso con fuerza, sus labios apretados como si tratara de reprimir su vergüenza. Pero Miguel, con el rostro rojo de furia, se puso de pie de un salto, señalando a Noé. Mocoso y respetuoso, gritó, su voz estridente. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tus abuelos? Sin modales en absoluto. Sus palabras fueron la gota que colmó el vaso. Ya no podía quedarme en silencio. Me levanté, poniéndome delante de Noé, protegiendo a mi hijo. Miré directamente a los ojos de Carlos, Lorena y Miguel, mi voz firme e inquebrantable. Basta. Noé tiene razón. Cuando más los necesité, cuando perdí a Carolina, cuando criaba a 2 hijos solo, me dieron la espalda. Nunca me trataron como familia. Ya no los necesito. Quiero que se vayan ahora. El aire en la habitación era pesado como una piedra. Carlos me miró, sus ojos brillaban de ira y vergüenza, pero no dijo nada. Lorena bajó la vista, sus manos temblaban como si quisiera hablar, pero no podía. Miguel murmuró una maldición por lo bajo, luego salió furioso. La puerta de madera se cerró de un portazo detrás de él. Carlos y Lorena se levantaron lentamente, evitando mi mirada, evitando a Noé y Noelia, y se fueron en silencio. El sonido del motor de su coche se desvaneció en la distancia, dejando un silencio pesado pero liberador. Me arrodillé, abrazando a Noé con fuerza, sintiendo su pequeño corazón latir en su pecho. Gracias, hijo, susurré, con la voz ahogada. Fuiste muy valiente. Noé se acurrucó en mí, en silencio, pero supe que entendía que acababa de proteger a nuestra pequeña familia. Noelia corrió, rodeándome con sus brazos. Y en ese momento, sentí una nueva fuerza, la fuerza del amor y la unidad. Pero en el fondo, me dolía darme cuenta de que mi familia biológica, en la que una vez esperé tener apoyo, solo apareció cuando olieron dinero y fama. Ya no eran mi familia. Mi verdadera familia eran Noé, Noelia, Leonardo, Francisca y aquellos que estuvieron a mi lado cuando no tenía nada más que dolor y las manos vacías. Después de la confrontación con mi familia biológica, me volqué de nuevo en el trabajo en el rancho, tratando de concentrar toda mi energía en los caballos. Enver continuó cosechando victorias, no solo en carreras locales, sino también en competiciones más grandes donde se reunían ranchos prestigiosos. Otro caballo, Rusty, comenzó a mostrar potencial, obteniendo el primer lugar en una carrera en Guadalajara. El nombre Rancho Valdivia se hizo más reconocido y recibí más contratos, desde entrenar caballos para otros ranchos hasta vender los potros que había criado. Cada acuerdo era un paso adelante, ayudándome a estabilizar las finanzas y a expandir los establos. Pero nunca esperé que estos éxitos llamaran la atención de un actor importante en la industria de las carreras de caballos. Inversiones Equinas de México, IEM, un nombre venerado por cualquiera en el negocio. Una mañana, mientras revisaba la salud de Rusty, un elegante coche negro se detuvo en la puerta del rancho. 2 hombres de traje salieron, uno se presentó como Jaime Cuevas, CEO de Inversiones Equinas de México. No se anduvieron con rodeos. Después de recorrer el rancho, admirar los caballos y escuchar sobre mis métodos de entrenamiento, Cuevas me miró a los ojos y dijo: Benjamín, estamos impresionados con lo que has hecho. El rancho Valdivia es un diamante en bruto. Queremos comprar toda la operación por 1.700 millones de pesos. Te quedarías como gerente, al menos hasta que cumpla 60. ¿Qué dices? Me quedé allí atónito, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. 1.700 millones de pesos. El número resonó en mi cabeza como una campana, tan abrumador que me dejó mareado. Nunca había imaginado escuchar una oferta así, no para un ranchero como yo. Murmuré un gracias, pedí tiempo para pensar y los vi irse, con la mente todavía dando vueltas. Esa noche no pude dormir, luchando con pensamientos caóticos. 1.700 millones de pesos podrían cambiarlo todo.
Podría asegurar un futuro para Noé y Noelia, las mejores escuelas, una vida libre de preocupaciones financieras. Podría pagar a Leonardo y Francisca, comprarles una casa cómoda y asegurar que disfrutaran de sus últimos años. Pero al mismo tiempo, tenía miedo. El rancho Valdivia era el trabajo de mi vida, el sueño que Carolina y yo habíamos acariciado. Si lo vendía, perdería mi libertad, mi control sobre los caballos en los que había invertido sudor, sangre y lágrimas. ¿Seguiría siendo yo mismo o solo un engranaje en una máquina corporativa? En los días que siguieron, me atormenté por la decisión. No quería tomarla solo, así que recurrí a aquellos en quienes más confiaba. Primero, fui a ver a Leonardo y Francisca. Me senté con ellos en su cocina, contándoles toda la historia. Francisca escuchó, con las manos entrelazadas, sus ojos amables pero teñidos de preocupación. Benjamín, dijo, sé que el rancho es tu corazón y tu alma. Pero piensa en Noé y Noelia. Una oportunidad como esta no se presenta 2 veces. Podrías hacer mucho por ellos, por ti mismo. Leonardo asintió, su voz baja pero firme. Has construido algo increíble, Benjamín. Decidas lo que decidas, te apoyaremos. Lo importante es que te aferres a tu amor por los caballos, por este trabajo. Sus consejos me dieron mucho en qué pensar, pero todavía estaba inseguro. Conduje para encontrarme con el señor Hernán, mi antiguo jefe, que siempre ofrecía una perspectiva realista. Nos sentamos en el familiar café de Tlaquepaque mientras le contaba la historia. Soltó una risa seca. Benjamín, no a todos los rancheros les ofrecen 1.700 millones de pesos. Has hecho lo que la mayoría solo puede soñar, pero tienes que decidir qué es más importante, mantener el rancho en tus manos o asegurar el mejor futuro para tu familia. Finalmente, llamé al señor Montes. Al día siguiente, estaba en el rancho. Lo llevé por los establos, explicándole la oferta de inversiones equinas de México. Escuchó sin interrumpir, luego se sentó en un banco de madera, mirando hacia los campos. Benjamín, dijo, vender el rancho no significa perderlo. Seguirás siendo el gerente, el alma de este lugar. Esto no es un final. Es una nueva fase. Pero debes asegurarte de retener el control sobre lo que importa, cómo cuidas a los caballos, cómo diriges el rancho. No dejes que te conviertan en una marioneta. Las palabras del señor Montes fueron como una luz que iluminó mi camino. Me di cuenta de que podía aceptar la oferta pero proteger mi pasión. Después de muchas noches sin dormir, tomé mi decisión. Vendería el rancho Valdivia, pero solo con la condición de que retuviera el control profesional total. No quería ser solo un empleado. Quería seguir siendo Benjamín Valdivia, el entrenador de caballos que construyó este sueño desde los días más difíciles. Me puse en contacto con Inversiones Equinas de México, exponiendo mis condiciones. Después de tensas negociaciones, aceptaron. Se firmó el contrato y oficialmente me convertí en el gerente del rancho Valdivia con 1.700 millones de pesos en la mano y un futuro completamente abierto para mi familia. En los días que siguieron, me desperté con un renovado sentido de propósito. Ya no era el ranchero sin un peso, agotado cada noche por preocuparse por sus hijos. Era Benjamín Valdivia, el gerente de un renombrado rancho de caballos, un millonario, pero más importante aún, un padre, un yerno y un hombre decidido a vivir fiel a sus valores. Sabía que lo primero que tenía que hacer era cumplir mi promesa a Carolina de cuidar de su familia, que se había convertido en mi verdadera familia. Conduje para ver a Leonardo y Francisca, llevando un conjunto de documentos cuidadosamente preparados. Sentado en la familiar mesa de su cocina, donde el aroma del pan recién horneado de Francisca flotaba en el aire, respiré hondo y dije, mamá, papá, tengo un regalo para ustedes. Deslicé los documentos hacia ellos, los papeles de una espaciosa casa en las afueras de Guadalajara, con un gran jardín y un tranquilo refugio junto al lago. Este es un lugar donde pueden disfrutar de su jubilación, dije, con la voz cargada de emoción. Quiero que vivan cómodamente sin ninguna preocupación. Les debo todo. Francisca me miró, con los ojos brillantes de lágrimas. Benjamín, no nos debes nada, dijo, pero yo negué con la cabeza. No, mamá.
Sin ti, papá, los niños y yo no estaríamos aquí hoy. Esto es lo que le prometí a Carolina y a mí mismo. Leonardo, un hombre de pocas palabras, puso su mano en mi hombro, apretando suavemente. Hijo, dijo, su voz cálida y firme. Estamos orgullosos de ti. Aceptaron el regalo, aunque me recordaron que para ellos, la familia valía más que cualquier casa. Viéndolos abrazarse, sonriendo de alegría, sentí que una parte de mi corazón sanaba. Sabía que Carolina estaba sonriendo en algún lugar, contenta de que su familia estuviera cuidada. Pero quería hacer más. Quería que el nombre de Carolina perdurara, no solo en nuestros corazones, sino en la comunidad. Usé una parte del dinero para establecer la beca Carolina Flores Valdivia para niños de zonas rurales de Jalisco. Niños como lo fue Carolina una vez, llenos de sueños pero sin oportunidades. La beca los ayudaría a seguir su educación desde la escuela primaria hasta la universidad para que pudieran llegar más allá de lo que sus circunstancias les permitían. Quería que Carolina fuera una inspiración, una luz guía para aquellos que luchan en la adversidad. Mientras tanto, inscribí a Noé y Noelia en mejores escuelas en Guadalajara. Quería que tuvieran una educación adecuada, pero siempre les recordaba sus raíces. Una noche, sentado con ellos en la sala de estar, dije, niños, todo lo que tenemos hoy comenzó con amor y perseverancia. Nunca olviden a sus abuelos. Nunca olviden a su mamá. No necesitamos ser orgullosos de una manera jactanciosa. Solo vivan bien. Vivan con amabilidad. Noé asintió, sus ojos brillantes de comprensión, mientras que Noelia me abrazó, susurrando. Te haré sentir orgulloso, papi. El evento de lanzamiento de la beca se llevó a cabo en un pequeño salón comunitario en la ciudad. Me paré frente a la multitud, flanqueado por Leonardo, Francisca, Noé y Noelia. Había reporteros locales, cámaras destellando, y me sentí tan nervioso como antes de mi primera carrera de caballos. Cuando me preguntaron sobre mi viaje, respiré hondo, con la voz entrecortada. Yo era solo un ranchero sin nada. Si hoy tengo todo, es gracias a mi esposa, Carolina, y a mis suegros, que nunca me dieron la espalda. Ellos son mi verdadera familia. Esas palabras sencillas y sinceras resonaron en el salón. La multitud aplaudió y vi el orgullo en los ojos de Leonardo y Francisca. Mi historia se difundió no solo en Jalisco, sino más allá, convirtiéndose en una inspiración sobre la gratitud y la perseverancia. La gente me veía no solo como un millonario, sino como un hombre que defendía los valores familiares, que devolvía la amabilidad de la manera correcta. Pero ese momento también trajo un amargo contraste. No esperaba que Carlos, Lorena y Miguel estuvieran allí, de pie en el rincón más alejado del salón. Mientras expresaba mi gratitud por Leonardo y Francisca, los vi quedarse helados. Carlos trató de ocultar su vergüenza, con los labios apretados. Lorena inclinó la cabeza, agarrando su costoso bolso como para protegerse de la mirada de la multitud. Miguel, con el rostro enrojecido de ira, se fue antes de que terminara el evento. No me sorprendió, pero el dolor persistió. Nunca fueron mi familia cuando más los necesité. Y ahora, mientras me encontraba en la cima del éxito, solo venían para enfrentar la verdad de que ya no los necesitaba. Cuando terminó el evento, Francisca me agarró la mano con fuerza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me has hecho sentir orgullosa, Benjamín, dijo, con la voz temblorosa. Leonardo me abrazó, y en ese momento, sentí que Carolina todavía estaba aquí, en el abrazo de nuestra familia. Había consolidado mi lugar no solo como un éxito financiero, sino como un hombre de gratitud e integridad. Había pagado a las personas adecuadas en el momento adecuado de la manera adecuada, y esa fue mi mayor victoria. En los días siguientes al anuncio de la beca, volví a mi rutina familiar, pero con una sensación de paz que no había sentido en años. El Rancho Valdivia, ahora bajo mi gestión y respaldado por Inversiones Equinas de México, continuó prosperando. Los jóvenes caballos que entrenaba galopaban por los campos, trayendo nuevas victorias, y la reputación del rancho crecía cada vez más fuerte. Pero para mí, lo más significativo no eran los números en mi cuenta bancaria. Era el orgullo en los ojos de Noé y Noelia, las sonrisas alegres de Leonardo y Francisca, y el saber que había cumplido mi promesa a Carolina.
Una tarde, mientras el dorado atardecer bañaba los campos de Jalisco, decidí sacar a Noé y Noelia. Llevé a Ember, la yegua de color rojo fuego que apreciaba, a dar un paseo con los niños. Noé sostenía las riendas, imitando mi paso, mientras Noelia saltaba a su lado, recogiendo flores silvestres y poniéndoselas en el pelo. Caminamos por los familiares caminos de tierra por donde una vez conduje mi vieja camioneta durante los días más difíciles, y nos detuvimos en un pequeño cementerio enclavado en los campos. La tumba de Carolina yacía bajo un viejo roble, su sencilla lápida de piedra grabada con su nombre: Carolina Flores Valdivia, amada esposa, madre y amiga de todos. Me arrodillé, colocando un ramo de margaritas que Noelia había recogido sobre la tumba y tomé las manos de mis hijos. Noé, ahora más alto, estaba de pie solemnemente mientras Noelia se acurrucaba en mí, susurrando: «Papi, ¿sabe mami que estamos aquí?». Sonreí, revolviéndole el pelo. «Lo sabe, cariño. Siempre está aquí y en nuestros corazones». Miré la lápida, sintiendo como si Carolina me estuviera devolviendo la mirada, sus ojos tan amables y amorosos como siempre. Susurré, mi voz baja: «Carolina, descansa en paz. Nuestra familia es fuerte y siempre serás parte de todo lo que tengo hoy». Noé y Noelia no dijeron nada, solo me tomaron de las manos con fuerza, y nos quedamos allí en silencio, envueltos por el resplandor del atardecer. Pensé en mi viaje, desde los días oscuros de perder a Carolina cuando mi familia biológica me dio la espalda, hasta los agotadores meses levantados por el apoyo de Leonardo y Francisca, y finalmente hasta las victorias que nunca me atreví a soñar. Pero sobre todo, me di cuenta de una profunda verdad. La familia no siempre se trata de sangre. La familia son aquellos que están a tu lado en tus momentos más débiles, que te dan la fuerza para seguir adelante cuando el mundo parece darte la espalda. Leonardo y Francisca, el señor Montes, el señor Hernán. Me enseñaron que la gratitud y la lealtad hacia aquellos que realmente te aman son las formas más dignas de vivir. Pensé en Carlos, Lorena y Miguel, que solo aparecieron cuando tuve éxito. Y me di cuenta de que su presencia ya no importaba. Eligieron estar fuera de mi vida cuando más los necesité. Y ahora había encontrado a mi verdadera familia, no en la sangre, sino en el amor y el sacrificio compartido. Mientras llevaba a Noé y Noelia de vuelta a casa, miré a mis hijos, con el corazón rebosante de resolución. Quería que crecieran con la lección que había aprendido. El éxito no se mide solo por el dinero o la fama, sino por cómo valoras a la familia y dejas un legado para la siguiente generación. La beca Carolina Flores Valdivia continuaría ayudando a los niños de zonas rurales a perseguir sus sueños. Y yo seguiría enseñando a Noé y Noelia a vivir con sencillez, con gratitud y a recordar siempre a su madre. Así es como mantendría viva a Carolina. No solo en la memoria, sino en los valores que transmitimos. Mientras el atardecer se desvanecía, me detuve una vez más, mirando los campos. El sonido de los caballos relinchando se mezclaba con el viento como una melodía de vida. Sonreí, sintiendo que había encontrado el verdadero significado del éxito, no en los números, sino en el amor, la gratitud y la familia que elegí valorar. Y así termina un capítulo más. Gracias por vivirlo conmigo. Para no perderte lo que viene, asegúrate de suscribirte y ser parte de lo que construiremos. Que esta historia te inspire a crear la tuya. El futuro nos espera. Nos vemos allí.